Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Uno de los factores que afecta seriamente el desempeño del rubro automotriz es el de la disrupción de las cadenas productivas. También los vehículos pesados, o sea, autobuses, camiones, tractocamiones, padecen por esta circunstancia. No hay toda la oferta de vehículos en el mercado y el cliente, bueno, tiene que esperar meses para recibir sus unidades. Además, sume ahora el factor inflacionario con el alza que viven insumos como el acero o el incremento de los contenedores. Bueno, esta noche nos acompaña Miguel Elizalde Lizárraga. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la ANPAC. ¿Cómo se ve el desempeño de la comercialización de estos vehículos para lo que resta del año? ¿Qué se visualiza en el horizonte del 2023? Lo invito a que nos acompañe. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Te agradezco mucho el que nos acompañes esta noche para platicar de un rubro tan importante como es el de los autobuses, los camiones, los tractocamiones. Un medio de transporte, digamos, nodal, fundamental en nuestro país. Muchísimas gracias, Miguel. Al contrario, don Alberto, muchas gracias por este espacio y con mucho gusto siempre aquí con ustedes. Miguel, siempre pues es un gusto platicar contigo porque siempre traes datos muy frescos. 2020 fue complicadísimo, 2021 empezamos a salir del fondo y pues 2022 está transcurriendo. ¿Cómo ves la recuperación del mercado? ¿Qué tanto está mejorando el mercado comercial aquí en lo que es México? Efectivamente, estamos todavía en plena reactivación económica. Como todos saben, obviamente el tema de la pandemia y nos ha ido afectado en diferentes etapas. Tuvimos el primer año, digamos, cuando se inicia la pandemia, pues prácticamente cerradas nuestras plantas un par de meses. Entonces, ya para los siguientes años hemos ido creciendo, obviamente recuperándonos en esta parte de reactivación económica. Hay que recordar que los vehículos pesados mueven prácticamente más del 80% del total de la carga terrestre, más de 95% de los pasajeros en el país. Entonces, son pilares de la economía, de la logística y de la movilidad. ¿Cómo vamos en cifras y en esta recuperación? Bueno, en lo que se referiría, digamos, a las ventas al mercado interno, sí tenemos las cifras de enero a junio, un crecimiento del 20.6%, que es algo muy positivo. Todavía estamos alrededor de un 15% respecto a nuestras cifras prepandemia de 2019. Exactamente. 15% abajo. Entonces, y de igual manera sucede en la exportación y en la producción. Recordemos que México es el primer exportador de tractocamiones del mundo, cuarto exportador de vehículos de carga a nivel mundial, quinto productor de vehículos de carga y octavo productor de autobuses en el mundo. Entonces, con esta relevancia que tenemos en el mercado de exportación, también nuestras cifras de producción han crecido 10.4% en el primer semestre, 7.4% han crecido las cifras de exportación. Entonces, sí vamos creciendo, todavía estamos abajo respecto al 2019. Hay que recordar que en el 2019 rompimos nuestro año, rompimos nuestros récords, fue el año en lo que histórico. Fue producción, ¿verdad? En producción y en exportación. Ajá. Entonces, si hablamos de que nos vamos a recuperar a cifras prepandemia, pues estaríamos hablando de romper de nueva cuenta nuestros récords. No lo descartaríamos tal vez para el año 2024, pero el 2022 y 2023 pues no van a ser estos años récords que hemos tenido, ¿no? Sí, Miguel, es que además hay otro factor, ¿no?, que pues lo hemos estado comentando recientemente para muchas industrias, el tema de la disrupción de las cadenas productivas, que es uno de los temas que está motivando el que pues haya inflación, uno de los factores que generan inflación. Esto también afecta a la industria, ¿verdad? Por supuesto, estamos nosotros, nos gusta decir, alguna de nuestras empresas nos decía que no está sincronizada la cadena. ¿Qué queremos decir con esto? Que se inició tal vez con la falta de semiconductores ya el año pasado y a principios obviamente de este año, y esto pues afectó la entrega de vehículos pesados. ¿Por qué faltaban los semiconductores? Porque se elevó el consumo digamos, en la parte de electrodomésticos o en la parte tabletas, computadoras, todo lo que trabajó en casa requirió más semiconductores en estos sectores. Entonces, se inició con esto, algunas de nuestras empresas ya lo han ido resolviendo, pero ahora no tienes digamos, la cadena no está sincronizada. Tal vez te falte el elevador del vidrio del copiloto o te falte una parte de un asiento o una llanta o un cristal.
Entonces, en algunos momentos tienes la proveeduría de unos y tienes, en otros momentos no tienes la de otros. ¿Verdad? Nosotros se nos caracterizaba la industria automotriz por el tema del just in time. Sí, claro. Bueno, ahora decimos que estamos en el just in case, ¿no? Tenemos que estar preparados con, digamos, cierto nivel de stock de materiales para poder atender. Aquí algo muy importante, se impacta los tiempos de entrega. No han parado nuestras plantas, seguimos creciendo, seguimos recuperándonos en el mercado interno. Si el año pasado llegamos a colocar 32,000 unidades, ahora esperamos colocar alrededor de unas 37, 38,000. No hemos llegado a las 42,000 unidades en el ventas al menudeo aquí en México, pero... Era el récord, ¿no? O el 2019, ¿no? Bueno, en el 2000, digamos, era la cifra más estable. Nuestro récord, hemos llegado a colocar hasta 53,000 vehículos pesados. Y nuestra demanda potencial debería ser alrededor de los 67,000 vehículos, pero por la situación económica, por el tema, digamos, por diferentes factores macroeconómicos o de regulaciones internas, digamos que andamos alrededor de las 42,000 unidades de vehículos pesados. Ahora, Miguel, ¿cuánto tarda hoy un usuario en recibir su autobús, su camión, su tractocamión? Te platicaba, en la parte de los coches, pues es muy difícil, 3, 4, 5 meses. ¿En camiones se da lo mismo? ¿En vehículos pesados se da lo mismo? Sí, lamentablemente la afectación que tenemos aquí en México no es particular del país y no solo de los vehículos pesados, también de los ligeros y de toda la industria automotriz global. Los tiempos de entrega han sido afectados. Si normalmente un vehículo pesado, por la general son vehículos hechos a la medida del cliente, podían entregarse un mes y medio, 2 meses. O habrá algunos modelos que se podían tener en stock que se podían entregar de inmediato. Ahorita, esos modelos que se tenían en stock, pues algunas empresas pueden llegarlos a entregar en 2, 3, 4 meses, otras empresas en 6, 7, 8, 9 meses. ¡Qué barbaridad! Y si es un vehículo ya mucho más sofisticado, pudiera ser mayor a 9 meses el tiempo de entrega. Esto se va a solucionar. Esto va a ir mejorando el segundo semestre de este año, va a mejorar, inclusive tal vez resolverse para unas marcas el próximo año, pero es un tema que se va a resolver. Pero vamos a seguir con el gran reto de impulsar la renovación vehicular en México, que tiene una edad de casi 19 años de antigüedad. Entonces... Sí, que ese es un tema terrible, ¿no? Bueno, ustedes han estado empujando, Miguel, me consta, tienes años empujando para que las autoridades, gobierno federal, gobierno municipales, gobierno federal, ayuden a la industria. En muchos países del mundo hay subsidios, hay apoyos para que finalmente pues, el parque vehicular sea moderno, porque al final de cuentas, cuando ahora que estamos hablando del tema ecológico que nos atañe tanto, pues este es un tema nodal, pero sin embargo pues no se ha podido, ¿verdad? Sí, es un tema permanente de nuestra asociación. Nosotros como AMPAC impulsamos permanentemente la renovación vehicular. Obviamente, si queremos mejorar la seguridad vial, si queremos reducir emisiones, no se va a lograr con vehículos más viejos. Tiene que ser con vehículos más nuevos. No todo el transportista que tiene de edad promedio 18, 19 años puede comprar un vehículo nuevo. Ahí está el punto donde de las 150,000 empresas que están registradas en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, más del 80% son micro y pequeños empresarios. Entonces, y el beneficio en tener una flota moderna es en salud pública y en seguridad vial. Claro. Por eso es importante, pues, políticas públicas que apoyen al micro y pequeño empresario a renovar su flota, y esto va a tener un beneficio, pues no particularmente para el transportista solamente, sino para toda la sociedad. Lo que pedimos, en palabras muy directas, es que el gobierno, a través de la banca de desarrollo, le entregue aval para que el micro y pequeño empresario del autotransporte pueda renovar su flota. Si renueva su flota, reduce sus costos de operación por el consumo de energéticos y trae beneficios a toda la sociedad. Y de vehículos eléctricos, que en muchas partes del mundo, sobre todo en los países industrializados, ya ni hablamos, ¿verdad, Miguel? Pues vemos en esta ocasión en México algunos, digamos que las empresas que están en una adopción temprana, se le dice. Es decir, si hacemos a un lado los trolebuses, sí, que en Ciudad de México están tradicionales, ¿no? desde 1950, hay menos circulando y trabajando y operando. Ahorita menos de 100 vehículos pesados de un parque de 2 millones. Oye, es una realidad en el sentido que ya se tiene la tecnología, pero
Hay que recordar que nuestros vehículos son vehículos comerciales, son vehículos que los compran empresas y son vehículos que se usan para hacer negocio. Entonces, si tienes tú una tarifa, por ejemplo, en autobuses urbanos, topada a 7, 10, 12 pesos, pues tal vez no sea tan competitivo el vehículo, digamos, eléctrico en términos de tus flujos de efectivo. Si no tienes un incentivo fuerte del gobierno, pues no aplica. La mayoría de las ciudades que está invirtiendo en tecnología de electromovilidad cuenta con apoyos y recursos de gobiernos tal vez estatales o federales para poder hacer rentable esta tecnología. Miguel, antes de que se nos termine el tiempo, la inflación, que es un tema que nos está acongojando a todos, ¿qué tanto afecta a la industria? Bueno, sí impacta obviamente la inflación en varios aspectos, de manera directa tal vez, obviamente cuando un transportista decide pues, renovar su flota, pues impacta en sus flujos o en la planeación que tiene el transportista. Y nuestra renovación vehicular en México va muy ligado al crecimiento económico. Entonces, obviamente, si se afectan los factores macroeconómicos de la inflación en la economía, pues tal vez impacte también la renovación vehicular. Pero pues es algo en lo que tenemos que invertir. Lo comentaba Alberto, banca de desarrollo, incentivos verdes y profesionalización del micro y pequeño empresario, que es algo que empujamos nosotros en AMPAC. Tenemos una página www.educat.com.mx donde pueden acceder a muchos cursos gratuitos, inclusive en la profesionalización. Algunos tendrán costo. Y estos 3 puntos son fundamentales para impulsar una renovación vehicular, a pesar del tema de la inflación, que en México, por la edad promedio tan antigua, tenemos que estar impulsándola permanentemente. Fíjate, Miguel, si se utilizara toda esta infraestructura, estos programas que tú dices, y se potenciaran, hasta terminarías con la informalidad que es tan nociva, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. ¿O la reducirías? Sí, porque mucha parte de la informalidad tal vez es porque sus costos de operación no les dan, porque tienen un vehículo viejo y obsoleto. Exacto. Si tuvieran un vehículo, tal vez no uno nuevo, bueno, por nosotros ideal que se fuera nuevo. Maravilloso, ¿no? Pero uno más nuevo, reduces tu consumo de energéticos, se hace más rentable los flujos. Ya no se te descompone. Y pasa más tiempo en la carretera y en las calles que en el taller. Eso es clave. Entonces, bueno, pues creo que tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Mucho trabajo por hacer. Continuaremos impulsando nosotros en AMPAC la renovación de la flota y al mismo tiempo que obviamente tendremos que ir colaborando con las autoridades para muchos otros temas que hay que afectan al transportista, el tema seguridad en carreteras, el tema de supervisión, temas normativos, regulatorios, diésel de ultrabajo azufre, tramitología, en fin, tenemos una agenda de trabajo y coadyuvamos con las autoridades en poder impulsar una renovación vehicular por los beneficios que tiene en salud pública y obviamente en seguridad vial. Miguel, muchísimas gracias, te agradezco mucho, ¿eh? Al contrario, Alberto, gracias. Bueno, ya él es Miguel Elizalde, él es el presidente ejecutivo de AMPAC. Claramente el entorno reciente ha lastimado el desempeño de la industria de vehículos pesados. La crisis, la pandemia, la falta de insumos y ahora la inflación. El cóctel de factores lastima la comercialización interna, pero también la producción y la exportación. Ahora habrá que ver qué tanto cae la economía de Estados Unidos y si hay recesión. En ese sentido, los tiempos no son nada fáciles, habrá que ser cautelosos y muy pacientes. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.